El mobbing es el acoso laboral por parte de jefes o compañeros de trabajo. No solo puede desembocar en pérdida del trabajo, sino también en serio daño psicológico de la víctima. El acoso laboral, conocido asimismo como acoso moral y muy frecuentemente a través del término inglés mobbing, que traduce acosar, hostigar, acorralar en grupo, es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros subalternos, vertical ascendente, o superiores, vertical descendente o el tradicional bossing, acoso o amenaza constante del jefe, la cual se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado a lo largo de meses e incluso años. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas. El científico sueco Heinz Lehmann investigó el fenómeno en la década de 1980 y fue quien utilizó por primera vez el término mobbing para referirse al problema. Comúnmente el acoso laboral o mobbing es confundido con el síndrome del quemado o burnout. Sin embargo, no representan el mismo fenómeno. Burnout significa estar quemado o desgastado por circunstancias puntuales o características inherentes a la profesión o el trabajo, el cual genera en el trabajador una intensa demanda en el aspecto emocional, exigencia muy común entre maestros o enfermeras, por citar algunos ejemplos. También es confundido con el bullying o el acoso escolar, al que se asemeja en mayor medida. La diferencia radica en que en este último siempre está presente la violencia física, mientras que en el mobbing las estrategias que utilizan los acosadores o mobbers siempre son más útiles, más bien de índole psicológica, pues la intención es no dejar rastro o huella del acoso para hacer notar al acosado o mobbed como un incompetente o problemático, y de paso no poder ser acusados de nada, debido a la difícil demostrabilidad de una agresión de tipo psicológico. El término mobbing, del verbo inglés to mob, con el significado antes aludido, proviene de la etología, ciencia que estudia el comportamiento de los animales, sobre todo del campo de la ornitología, donde la conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el atosigamiento continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente o bien con la huida del animal o con la muerte acosado por los demás. El mobbing puede desembocar en enfermedad profesional, es decir, derivada del trabajo, aunque tanto autoridades como empresas se muestran muy reacias a admitir esta situación como tal. El mobbing es una forma del estrés laboral que se caracteriza porque no ocurre por causas relacionadas directamente con el desempeño del trabajo o con su organización. Tiene su origen en las relaciones entre las personas. Algunas de las variables que pueden originar el acoso son la organización del trabajo. A la víctima del mobbing se le empiezan a atribuir tareas para que realice mal su trabajo. Esto se consigue cuando, por un lado, se le atribuyen cometidos que tienen una sobrecarga cuantitativa, es decir, el trabajador tendrá mucha demanda de trabajo pero poco control sobre él. Por otro lado, tendrá un déficit cualitativo. Se verá obligado a realizar un trabajo que se caracteriza por ser aburrido, inútil y repetitivo. Todo esto origina un estrés que puede ser el caldo de cultivo idóneo para que empiecen a aparecer conflictos y culmine en un tipo de maltrato psicológico y mobbing. La dirección. Los jefes autoritarios, aquellos que buscan optimizar y tener los mejores resultados, pero sin tener en cuenta el factor humano, pueden causar también conflictos que desemboquen finalmente en el acoso laboral. Las tareas. Cuando una persona realiza siempre las mismas tareas, la monotonía y la repetición constante puede provocar malestar y conflictos entre los miembros del equipo. Si el trabajo no supone un reto para el empleado o no le permite crecer a nivel laboral o personal, pueden acabar causando presión, frustración que en muchas ocasiones deriva en que el trabajador canalice su malestar con alguna forma de acoso hacia otro trabajador. El desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras consecuencias pueden ser el traslado o incluso el paso de situación a la incapacidad permanente. En muchos casos el mobbing persiste incluso después de la salida de la víctima de la empresa con informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, eliminando así la empleabilidad externa a la víctima. Se trata de una especie de remobbing. La recuperación definitiva de la víctima suele durar años. En casos extremos no se recupera nunca la capacidad de trabajo. Síntomas.
Existen muchos indicadores que pueden ayudar a identificar si un trabajador está sufriendo algún tipo de acoso laboral. Dificultades en la comunicación. Una de las conductas que pueden causar mobbing son aquellas que limitan la comunicación del trabajador. A este no se le da toda la información que debería tener y por tanto el acoso va encaminado a disminuir las oportunidades de la víctima para comunicarse adecuadamente con el resto del equipo. Para conseguirlo, el jefe o el acosador impedirán que la víctima pueda comunicarse. Este se verá continuamente interrumpido mientras habla y no podrá expresarse. Además, los compañeros podrán gritar, chillar e injuriar a la víctima en voz alta. Criticarán su vida privada y los trabajos que realizan. En ocasiones le amenazarán verbalmente, por escrito o telefónicamente. Por último, ignorarán su presencia. Se dirigirán a otras personas como si él o ella no existieran y se rechazará el contacto con la víctima. Aislamiento social. Los trabajadores pueden realizar una serie de acciones para evitar que el trabajador tenga la posibilidad de mantener contactos sociales y propiciar el mobbing. Las más frecuentes son no hablar con él ni permitir que se dirija directamente al jefe o a un compañero o que los compañeros le hablen, ubicarle en un sitio en el que estará aislado de los demás, etc. Desprestigio ante el resto de trabajadores. El acoso laboral también puede aparecer ante actividades que tienen el objetivo de desacreditar la reputación laboral o personal. Para conseguirlo, el agresor maldecirá, calumniará, inventará rumores, cotilleos o enfermedades de la víctima. También lo ridicularizará mediante la imitación de gestos, posturas o de su voz. Se burlará de su vida privada, de su nacionalidad, de sus orígenes o sus posturas políticas. Intentará llevarlo al extremo, incluso atribuyéndole enfermedades mentales. Se le podrá obligar a realizar trabajos humillantes, se le monitorizará y registrará su actividad con malas intenciones y se cuestionará o contestarán las decisiones que toma la víctima. Por último, también pueden darse casos de acoso sexual con gestos y proposiciones. Desprestigio laboral. Los acosadores también pueden realizar acciones y actividades de acoso que pretendan reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad al desprestigiarle laboralmente. Para conseguirlo, el responsable no le asignará ningún trabajo. Se le asignan quehaceres inútiles o absurdos, inferiores a su capacidad o competencias profesionales. O por el contrario, le imponen tareas que exigen tener más experiencia y conocimientos a sus competencias. Salud física o psíquica. Por último, los jefes o compañeros pueden comprometer la salud de la víctima, obligándolo a realizar trabajos peligrosos o nocivos para la salud. Si la situación empeora, pueden amenazarle físicamente, agredirlo, ocasionar desperfectos en su puesto de trabajo o incluso atacarlo sexualmente. Todo esto puede derivar en que el trabajador tenga depresión o ansiedad. Diagnóstico del mobbing. Establecer la existencia de un caso de mobbing es crucial para tratar cuanto antes al trabajador e impedir que los efectos del acoso tengan demasiadas consecuencias graves. Para identificar los casos, las empresas están obligadas a incluir el acoso dentro de la evaluación de riesgos. De esta manera se podrá prevenir y hacer los cambios oportunos en los sistemas de trabajo y en las relaciones laborales entre los empleados. Tratamientos. Al igual que en el bullying, el tratamiento dependerá de cada caso y requerirá el estudio individual del paciente y un abordaje conjunto de diferentes especialistas. Consecuencias del mobbing. Las consecuencias del acoso laboral pueden afectar a varios ámbitos. Al trabajador. A nivel psicológico, el principal síntoma que puede tener es ansiedad en el trabajo, que posteriormente se trasladará a otros ámbitos de su vida. Además, constantemente tendrá sentimientos de fracaso, frustración, apatía y baja autoestima. También tendrán problemas para concentrarse y llegar incluso a tener depresión. Las víctimas pueden llegar a ser muy susceptibles y sensibles a las críticas, así como desconfiados con el resto de personas que les rodean. Es probable que adquiera conductas que propicien el aislamiento, la agresividad y los sentimientos de ira y rencor. El trabajo. En primer lugar, el rendimiento de los trabajadores decrecerá. La comunicación y la colaboración en equipo se verá perjudicada y derivará en el descenso de la cantidad y la calidad de los trabajos desarrollados por la persona afectada. En segundo lugar, el ausentismo laboral aumentará y el trabajador intentará cambiar de trabajo cuanto antes. Por otro lado, el clima laboral también se verá afectado y aumentarán los posibles accidentes en el trabajo por negligencias, accidentes voluntarios o simples descuidos. Entorno social y familiar. La víctima estará amargada, sin ganas de hacer nada y desmotivada, por lo que también repercutirá en las relaciones que mantenga en su vida privada. ¿Qué hacer frente al mobbing? Prevención. Ante el incremento de los casos de mobbing, se ha elaborado una serie de indicaciones para prevenir el acoso laboral, mejorar la vida laboral y evitar que la víctima acabe en un entorno de trabajo destructivo. Estas recomendaciones son: aumentar la información sobre los objetivos de trabajo, ofrecer a cada empleado la posibilidad de elegir cómo puede realizar sus tareas,
Reducir el volumen de trabajos repetitivos y monótonos. Evitar especificaciones poco claras de funciones y tareas. Desarrollar el estilo democrático de dirección. También, y muy importante, la víctima debe rodearse de un entorno que le apoye tanto a nivel personal como profesional, con expertos que le guíen en el proceso. Sin embargo, también existe una serie de acciones y consejos más directos que puede poner en práctica para frenar el mobbing en su trabajo. Documentación. El trabajador debe registrar y guardar todas las agresiones que reciba, desde notas hasta grabaciones. Estos documentos ayudarán a probar el acoso. Publicidad. El poder del acoso está en que permanece oculto. No obstante, si informamos a los superiores, los compañeros, la familia, etc., la víctima dejará de sentir vergüenza y le quitará parte del poder que tiene el agresor. Tranquilidad. Cuando la víctima reciba un ataque debe intentar actuar lo más tranquilamente posible y afrontar las agresiones, ya que suelen ser efectuadas por personas cobardes. Proteger las cosas. Con el fin de evitar que el acosador destroce las propiedades del trabajador, es recomendable guardar las cosas de valor bajo llave. Buscar ayuda. Es fundamental que el trabajador evite el aislamiento social y busque ayuda entre los compañeros. Además, debe pedir asesoramiento legal y psicológico especializado. ¿Cómo denunciar el acoso laboral? La víctima dispone de unos derechos del trabajador que puede ejercer para mejorar su situación ante el acoso moral. Para ello puede pedir asesoramiento jurídico. Cuando reconozca que se está produciendo el mobbing, debe buscar ayuda y comunicárselo al Comité de Seguridad y Salud de la empresa o al representante legal de los trabajadores con el objetivo de que inicien una investigación discreta de los hechos. Antes de iniciar acciones legales, la víctima debe informar a la empresa por escrito y el trabajador debe guardar una copia del recibido de la empresa. A partir de ese momento, el trabajador puede exigir la presencia de un asesor legal en todas las reuniones. Es recomendable que el empleado se ponga en contacto con los abogados para que le guíen en todo el proceso que deberá seguir.